Vamos a esperar a que sus demás compañeros se unan a la clase. Diana. No sé por qué se fue. De la otra vez, en salud pública, por los, ¿cómo se llaman? Los problemas que tenían muchos con el internet, los únicos tres que se conectaron la clase pasada, y no sé si ya hayan visto el video, ojalá que ya, porque de ahí se trataba todas sus demás clases, fue Adolfo, Mode y Viviana. Fueron los únicos tres que se pudieron conectar. Yo entiendo los problemas de internet. Y las indicaciones que les había dado en la tarea era de quien no pudo haberse conectado al internet y que me justificó tanto dirección como este, con ustedes en mensaje de WhatsApp, tenían que ver los videos de las clases y hacerme un comentario, un resumen sobre las clases que se vieron. Entonces, si no han entregado las tareas de las demás materias donde no se pudieron conectar, pues entonces para que vean el video y hagan la tarea, por favor. Los únicos que quedaban exentos, por ejemplo, de esta materia era Adolfo, Modesta y Viviana, porque ellos fueron los únicos que sí pudieron entrar esta vez. ¿Sale? Entonces, para que chequen estas indicaciones. Y segundo punto, sí estamos entendiendo las indicaciones. No realizado la tarea, pues realice la tarea, Gerardo. No sé si estén entendiendo las indicaciones de las tareas. Digo, a veces no sé si me complico mucho en buscar cómo explicarles la tarea en el Classroom o no, porque sí me han mandado mensajes por ejemplo, de la norma oficial, no me acuerdo quién me mandó mensaje, que fue Viviana, la que me puso que si podían hacer la exposición Ney y ella juntas, la de salud, no, la de epidemiología, lo del expediente clínico, y le comenté que no. Bueno, sí pueden hacerla juntos, si quieren hacer juntos equipo, pues no hay problema, pero les divido la calificación, es decir, si sacan 10, les divido, si son dos, cada una saca 5 y 5, si son tres, pues cada una 3 punto y tantos, y así sucesivamente. Entonces, es individual el trabajo, a menos que les diga que sea por grupo. Entonces, sí, para que, pero en caso de que no entiendan las instrucciones, mándenme mensaje, por favor. No es justo. Pues no, pero así es la vida. Adolfo, Ana, Cecilia, Gerardo, Diana, Vianney Rojo, Karina, Jocelyn, La vida es muy injusta. Ney. Y todavía es más injusto usted. Y lástima que no estamos en las presenciales porque no soy injusto. Soy malvado nada más en ocasiones. Entonces, no, pero sí tienen que poner atención, chicos, porque, ¿cómo? Dios mío. Las clases, como les digo, yo ya lo sé, yo ya soy niño grande, los niños chiquitos son ustedes, entonces ustedes deben de seguir aprendiendo. Digo, yo también, pero pues yo ya sé. Sí, Ana, aunque se muera de risa, la estoy viendo. Pero sí, exacto, ya nomás es avaricia, pero no. Los niños grandotes los niños chiquitos son ustedes y son los que deben de aprender, no yo. Yo como quiera, pero los niños, pues son los que deben de aprender. Muy bien. Mamalucha. Exacto, prácticamente. Muy bien, chicos. Ana, todavía creo que no sirve su micrófono, ¿verdad? Yo leo si quiere la primera diapositiva. Dale, pero no creo que no, Ana. Creo que su micrófono sigue muerto. No te preocupes. Si te pregunto, me lo escribes nada más en el chat o si vas a hacer comentarios, lo mismo para Vianey, que sigue sin escucharse sus micrófonos. Ok, entonces vamos con el siguiente tema. Creo que ya los temas que continúan de salud pública son un poco más fáciles. El mío tampoco sirve. ¿Ya tampoco sirve, Adolfo? Vale, Dios. Justo en la última clase, creo. Ok, Adolfo, está bien. Entonces vamos con la siguiente diapositiva. Muy bien, Gerardo. ¿Puede leernos la siguiente diapositiva, por favor?
Claro, dice salud ambiental. Área de la salud pública dedicada a evitar los riesgos y daños a la salud producto de la degradación y contaminación ambientales, así como proponer y evaluar programas para su reducción. Epidemiología y toxicología ambiental. Modelos de desarrollo económico con los impactos ambientales y sus consecuencias, riesgos a la salud. Revisan las normas, niveles máximos permisibles de contaminantes presentes en la atmósfera y en el agua. COFEPRIS. Ok. ¿Y qué significa COFEPRIS, Gerardo? Cuéntame. No recuerdo, pero son exactamente, son unas siglas que algo así como que, como yo lo entiendo por mi experiencia, no recuerdo lo que significan las siglas, pero la COFEPRIS es una que se encarga a entregar cierto tipo de permisos. Un ejemplo como las ambulancias, que de acuerdo a la norma 034, te hace una auditoría a la COFEPRIS y te dice si tu ambulancia es apta o no para el área que la quieres manipular, o si definitivamente no pasa y te dice, no, pues esta no puede circular como ambulancia. Algo No. así. Ok, muy bien. ¿Alguien de los que están conectados o los que no pueden hablar sabe qué significa COFEPRIS? Porque es lo que nos regula precisamente aquí en México. Es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Muy bien, efectivamente, Nick, gracias. Entonces es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ¿sale? Como comentaba Gerardo, precisamente es la que nos regula. Hay distintas formas de normas oficiales. Hay unas normas oficiales que son para salud ambiental, hay otras que son para enfermedades y así sucesivamente, ¿sale? Entonces, en este caso, la COFEPRIS nos va a dictaminar precisamente esas normas oficiales mexicanas, como dice ahí en la diapositiva, niveles máximos permisibles de contaminantes. Hay una norma para la salud ambiental o para los contaminantes que pueden llegar a la atmósfera, ¿sale? ¿De dónde sale la salud ambiental? Sale de algo que es epidemiología. Como les digo, todas las materias se relacionan. Entonces sale dentro de epidemiología porque hay algunas enfermedades que pueden ser causadas por la salud ambiental que podemos llegar a tener y de la toxicología ambiental, es decir, de los tóxicos, la, este, el estudio de los tóxicos que pueden estar llevándose a cabo o que estén dentro del ambiente, ¿sale? Y bueno, esta área de salud pues va a ser dedicada prácticamente a evaluar los riesgos y los daños de salud que pueden ser producidos por todos los cambios ambientales, ya sean cambios ambientales reales y naturales o cambios ambientales propiciados por el ambiente o por el ser humano, ¿sale? Entonces, como vemos ahí en la imagen, en las industrias como tal, el uso de ciertas cosas que utilizamos, o que tiramos, o que ponemos, que plantamos, que le echamos al ambiente, nos va a estar dando cierto tipo de enfermedades que van a ser propias para el ser humano. Digo, entonces, sí, de eso sale precisamente esta salud ambiental. Y aquí en México, pues tenemos esa reguladora, la COFEPRIS. ¿Sale? Muy bien. Vamos a ver. Ney Montiel, ¿nos ayudas, por favor? Situación del medio ambiente en México. De acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones, INEM, en el país se emiten más de 4.5 millones, 40.5 millones de toneladas de contaminantes a la atmósfera. Se generan alrededor de 36.9 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos. Los indicadores de calidad del agua muestran que el 73% de los cuerpos de agua del país están contaminados, el 80% de las descargas de centros urbanos y 85% de las descargas industriales. El gasto gubernamental destinado a la protección ambiental representó el 0.2% del PIB. ¿Qué significa PIB, Ney? La agarré. ¿No se acuerda? ¿No sabe?
Ok, Producto Interno Bruto. Sale. Muy bien. Entonces, dentro de esa situación del medio ambiente en México, bueno, México sabemos, y sobre todo la Ciudad de México, sabemos que es una de las ciudades grandes, pero más contaminadas. No sé si alguien sepa cuáles son las ciudades, o por lo menos las dos principales ciudades de aquí de México, que son grandes, pero son muy contaminadas. Que son tres en sí, pero bueno. ¿Alguien sabe cuáles son? Cari, Mode, Se podría comenzar con la Ciudad de México. ok. Uno es la Ciudad de México y la segunda, que está por allá por el norte, Toluca, Toluca Monterrey. la Toluca es como la tercera, Monterrey, efectivamente, que creo que ahora es Toluca, Ciudad de México y Monterrey, si no más me equivoco, y la otra vez lo vi, pero bueno, esas son las tres ciudades más contaminadas que tenemos aquí en México. Entonces, si se quieren vivir aquí en México, pues que no sea Ciudad de México, Monterrey o Toluca, porque son muy contaminadas. Y no sé si han visto en algún momento fotografías o los noticieros donde se ve prácticamente negro, café, el cielo completamente por la contaminación que se tiene. Entonces, pues, ¿qué le podemos hacer, verdad? Aunque se bajen las emisiones, por ejemplo, de CO2 en los autos y por eso el hoy no circula, pues a veces no funciona al 100% y a veces, si ustedes han visto que el hoy no circula, a veces se extiende un poco más en las amplias áreas metropolitanas y suburbanas para que no haya tanta emisión de dióxido de carbono. Este, y bueno, aquí la diapositiva nos dice que se generan alrededor de 36 millones de toneladas de residuos urbanos. Todo lo que es la basura. No solamente contaminamos con el dióxido de carbono que tienen los carros y los trenes, o el que ustedes quemen en sus casitas madera o quemen llantas, los residuos que se queman y todo eso, sino también los residuos sólidos que se están creando, la basura, todo, plástico, papel, todo ese tipo de cosas que tiramos en la calle, se están produciendo, ¿sale? Y son grandes productores también de ciertos tipos de enfermedades, porque también las llegan a crear. Los indicadores de calidad, pues dicen que también el agua muestra un 73% de cuerpos de agua del país contaminados. Imagínense, 73% del 100% de manto acuífero que tenemos aquí en México nos estamos creando precisamente contaminados. Dice Monterrey, contaminación ambiental y contaminación fallar entre primos. Oh. Muy bien. Entonces, 73% de los cuerpos acuíferos que tenemos aquí, pues prácticamente están contaminados. Y dice que el 80% de las descargas son de centros urbanos, es decir, de las casas, y el 85% son de descargas industriales. Todo lo que se tira de las industrias hacia el agua lo contamina. Y eso nos genera en algún momento de la vida, en todo este ciclo, enfermedades. El ciclo del agua, supongo que se lo saben desde primaria, que pues se encuentra en el agua, se evapora, sube a las nubes y después pues lo vuelve a formar en gotitas de agua y lo vuelve a salir, bueno, a bajar hacia la superficie. Entonces, aún todo eso, Pues, ¿qué pasó Gerardo? pues, de hecho es muy evidente que en la mayor parte de nuestro porcentaje de agua sea contaminado, ya que afortunadamente en la zona en la que vivimos hay diferentes tipos de presas pluviales, las cuales creo el 100% de las presas pluviales que tenemos aquí en esta zona están contaminadas. Sí, es muy evidente cuando ven los ríos que pasan, por ejemplo, el río de Tula está contaminadísimo, o las presas que ya se tienen, que algunas son presas creadas para agua, de tratamiento o agua como tal con contaminante y aún así las que no están para contaminantes también están hechas un desastre. Digo, y todo pues gracias a las industrias que se tienen dentro de México, industria de la que ustedes gusten. Y no solo las industrias, también el mal hábito de las personas de tirar sus basuras o desechos en las presas o arroyos. Así es, por eso aquí dice el 80% de centros urbanos, o sea, no nada más que mi cañería desemboque al río, como cuando viven ahí cerca del río, la cañería va hacia el río, sino también lo mismo de que como tiro, voy a, no sé, a alguna presa y ahí dejo mi basurota. Entonces, pues sí, todos esos
esos descargas de centros urbanos, esa basura, pues también lo sigue contaminando. Digo, se ha llevado la campaña de cero plástico y que, por ejemplo, lo de las cervezas que viene con el plastiquito o los popotes que dañan a las tortugas y todo eso, porque pues no solamente la salud ambiental va para nosotros los humanos, digo que nos enfermamos y que es muy evidente, sino también para los animales, ¿sale? Entonces, aquí prácticamente estamos hablando de todos, no nada más de nosotros, ¿sale? Que va para salud pública para nosotros, pues esa es otra cosa. Muy bien. Y bueno, hay un gasto, de hecho se da un gasto para la salud ambiental aquí en México. En el artículo que les mandé, creo que es del 2012, si no me lo recuerdo, no me acuerdo bien de qué año es. En ese momento era de 0.2% del Producto Interno Bruto, de lo que estaba entrando. Muy bien, seguimos con la siguiente diapositiva. Vamos a ver. Mode, ¿nos ayuda a leer la siguiente, por favor? Sí. Carga de enfermedad. Dice, se calcula en alrededor del 25% del total para la población en general. Y 35% para la población infantil, 75% de la mortalidad y 68% de la morbilidad se deben a enfermedades no transmisibles. En países en desarrollo mueren anualmente por causas asociadas a factores ambientales, tanto pretransicionales así como emergentes. Muy bien, gracias, Mode. Entonces nos comenta el artículo que les puse de tarea que se calculan aproximadamente que 25% del total de la población general y cerca del 35% de la población infantil tiene alguna enfermedad asociada como tal a la salud ambiental o a la contaminación ambiental, háblese de la que sea. El 75% pues tiene una mortalidad, o sea, es un porcentaje alto para poder morir y 68% de la morbilidad que puede tener algún cierto tipo de enfermedades y sobre todo son las enfermedades no transmisibles. Leíamos cuando veíamos las definiciones de epidemiología de que era una enfermedad no transmitible. Cari, ¿se acuerda que era una enfermedad no transmitible? No recuerdo muy bien. Ok. Gerardo, por ahí levantó la manita. Aquellas que son cardiópatas, cáncer y otras cuantas, pero son las que más recuerdo. ¿Y esas son las enfermedades no transmitibles? Pueden ser las enfermedades crónicas. Efectivamente, esas son las enfermedades no transmitibles. Muy bien, efectivamente. Entonces, esas son las que nos pueden llegar a crear precisamente toda esa parte, ¿sale? Las enfermedades que crean la salud ambiental tampoco son transmitibles, aunque pues, nos traigan. Hay algunas enfermedades como enfermedades por vector que sí pueden llegar a ser en algunas ocasiones pues transmitibles. Muy bien. Cari, ¿nos puede leer la siguiente diapositiva, por favor? Riesgos a la salud pre- y post-transicionales relacionados con modificaciones en el entorno. Problemas transicionales se encuentran la exposición a contaminantes atmosféricos en las ciudades y la exposición a químicos, plaguicidas y otros compuestos orgánicos persistentes y metales. Ok, gracias, Cari. Entonces, esos problemas actuales que tenemos de la salud ambiental, tenemos riesgos, como les comentaba al principio de la exposición. La salud ambiental, bueno, las alteraciones en el ambiente nos pueden llegar a crear defectos o pérdidas de salud en nosotros, en la población, en los humanos, ¿sale? Pre y post transicionales, es decir, antes de que empecemos con las contaminación, durante la contaminación y posterior a la contaminación, y que son modificados o que modifican precisamente el entorno en el que nosotros estamos viviendo.
Los problemas transicionales se encuentran en la exposición a contaminantes atmosféricos y como cuáles esos contaminantes atmosféricos nos pueden afectar, pues son la exposición a todos los químicos, las plaguicidas, el petróleo, el carbón, ¿cómo se llama el otro? Ay, se me fueron los nombres. Gasolina, el plomo, como son los metales, plomo. Entonces, todo eso nos va a causar cierto tipo de enfermedades. Y de hecho, en la anterior, ahora sí que en la antigüedad y no tan antiguos, las personas que trabajaban en las minas tenían cierto tipo de enfermedades que nos van a estar dando por la contaminación, no tanto por la contaminación, sino por el trabajo que estaban haciendo. Y eso que salía, pues también contaminaba el ambiente, ¿sale? Otros, por ejemplo, las plantas radiactivas también son contaminantes a la salud y también nos pueden llegar a crear dichas enfermedades o problemas de salud ambiental. Entonces, también las plantas que trabajan radiación, plantas de petróleo o industrias como tal, nos van a estar la COFEPRIS viendo las normas para que no sobrepasen de los niveles permitidos, así como hay niveles permitidos de radiación, también hay niveles permitidos de plomo, niveles permitidos de carbono que pueden estar emitiendo algunas fábricas. Muy bien. La siguiente diapositiva no las puede leer. Será buena ahora. Adolfo, creo que sigue sin servir su micrófono. No, Adolfo no sirve su micrófono. Gerardo, ¿nos puede leer otra vez la diapositiva, por favor? Sí, profe. Dice contaminación atmosférica. Zonas metropolitanas del Valle de México, Monterrey y Guadalajara. Siglas ZMG. La contaminación por ozono y dióxido de nitrógeno. 2. En otras ciudades o localidades donde se ubican termoeléctricas o refinerías, no existen monitoreos de la calidad del aire adecuados, por lo que se desconoce la situación real de la contaminación. En la Ciudad de México aún ocurren más de 1,000 muertes al año atribuibles a la contaminación del aire, tomando en cuenta solamente los niveles anuales encontrados para ozono. Muy bien, gracias, Gerardo. Entonces, las áreas metropolitanas que menciona precisamente, también Guadalajara, de hecho, es una de las ciudades también muy contaminadas, pues Valle de México, Monterrey y Guadalajara, y bueno, anexándole hoy en día, pues también Toluca. La contaminación por ozono y dióxido de carbono de nitrógeno, y así como vemos ahí la imagen, digo, no sé si han viajado en algún momento a la Ciudad de México en las mañanas o en alguna mañanita, así se ve precisamente eh, nuestro queridísimo Valle de México y área metropolitana. Entonces, digo, no sé si les ha tocado en algún momento, o por ejemplo, hay algunas zonas industriales allí en Hidalgo. ¿Sí? ¿Quién me dijo que sí? Ya ni vi. Digo, hay unas zonas industriales como por ejemplo Tula. Tula también se ve así en ocasiones, digo, me ha tocado ver que se ve así. Tula y Tepeji, que son parte de las industrias, se ve así, así el cielo contaminado prácticamente. Y por eso les digo, ahí en la Ciudad de México hacen el tal hoy no circula para evitar las emisiones de dióxido de carbono lo más posible que se pueda. De hecho, ahora con la contingencia por COVID, bajaron mucho y no sé si leyeron, escucharon que hasta se cerró la capa de ozono, el agujero de la capa de ozono que se tenía, que es parte de la protección también ambiental hacia nosotros para que no pasen los rayos ultravioleta directos y nos queme y nos cause cáncer, se cerró gracias a que los humanos pues nos quedamos en casita, no todos, pero la mayor parte se quedaron en casita y pues se cerró y ya nos protege otra vez esa capa de ozono. Y se supone que ya no se veía tanto así la Ciudad de México, pero ahora con la nueva normalidad, pues otra vez vamos a tener esa contaminación. Gerardo aquí nos pone, y sí, seguido voy a México y Tula igual, efectivamente. Digo, para los que han ido, pues si no la han visto, pues qué espectáculo se han perdido, porque no se ve nada, absolutamente no se ve nada. De hecho, aquí en la fotografía, pues medio se ven los edificios, pero a veces no se ve nada, completamente nada, y solamente así como que al final lo que son los volcanes sí se llegan así como que a ver, porque sobresalen, pero abajo a veces no se ve nada. Digo, yo que viajaba por la autopista
México-Pachuca, hacia el lado de México, en la entrada de Indios Verdes, que está en alto esa autopista, pues no se ve, es más, no se ve ni a veces ni la Basílica de Guadalupe. Entonces, pues por tanta contaminación que se tiene. Entonces, en otras ciudades, las localidades donde se ubican las termoeléctricas y refinerías, no existe un monitoreo. Se supone que ahora ya existe un monitoreo más frecuente por la COFEPRIS, porque antes no se hacía como tal, o no al 100%, ¿verdad? Pero ahora ya, entonces, refinerías como la de Tula, leía, no sé si ya leyeron el artículo, pero hay refinerías o plantas mineras que se encuentran en Hidalgo que tampoco eran 100% reguladas y que nos seguía creando como tal contaminación hacia el ambiente y continuaba con enfermedades propias de estos cambios importantes de contaminación, ¿sale? Y pues dice aquí que en México pues aún ocurren más de 1000 muertes al año atribuibles a la contaminación. Y es cierto, hay enfermedades del pulmón, sobre todo enfermedades pulmonares que son creadas por la contaminación. A veces el paciente no fuma, no utilizó humo de leña o no cocinó con leña, no trabajó con ninguna minería, ni refinería, ni nada, pero tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Por qué? Por la contaminación que existe, por lo que se inhala precisamente. Sí, Gerardo, efectivamente, el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Luego, a veces no tiene ningún antecedente el paciente, pero sorpresa, vemos que vive en la Ciudad de México, en Toluca, en Guadalajara o en Monterrey, y pues ahí es donde nos damos cuenta que por eso tiene ese tipo de enfermedades, ¿sale? Enfermedades dermatológicas también son creadas por la contaminación. Uno, porque la capa de ozono que se había hecho ahí un hoyote, y pues nos creaba cáncer de piel o algunas dermatitis solares y otra porque también nos puede llegar a crear dermatitis por irritación o alérgica a algunos ciertos contaminantes que se pueden tener o pesticidas que se llegan a echar directamente en las plantitas nos pueden crear también nosotros ese tipo de alteraciones, ¿sale? O intoxicaciones precisamente. Muy bien. Vamos a ver, Gerardo ya nos leyó. Adolfo, a ver si ahora sí ya sirve su micrófono. Contaminación intramuros por el uso doméstico de combustibles sólidos. Aproximadamente 28 millones de habitantes en el país, de los cuales 90% viven en el área rural, utilizan combustibles sólidos, principalmente leña, como su principal fuente de energía doméstica. Uso de estufas eficientes de leña reducen el riesgo de padecer enfermedades de las vías respiratorias. Muy bien, gracias, Adolfo. Entonces, contaminación intramuros, pues es prácticamente pues, el uso doméstico de estos combustibles sólidos. ¿Cuál? Pues principalmente la leña o el carbón, ¿verdad? Y pues sí, efectivamente aquí dice que aproximadamente 28 millones de habitantes en el país, de los cuales 90% viven en el área rural. Comúnmente observamos que todavía en muchas casas, y eso en todos lados, no nada más, por ejemplo, en Hidalgo, en todos lados se utiliza, o en muchos lados todavía se utiliza la leña para calentar o cocinar como tal. Digo, aquí no se le antoja un café de olla en la leña calientito, recién hecho, pues sabe muy rico porque toda esa parte del humito también le da ciertas características importantes al sabor. Sin embargo, la leña causa emisiones de dióxido de carbono por el humo y que sube directamente hacia la capa de ozono y no las vuelve a romper. Y dos, nosotros al estar inhalando ese tipo de humo nos va a causar enfermedades respiratorias, infecciones repetitivas o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica como enfisema o bronquitis crónica. Hoy en día, y por lo que vi cuando vivía allá en Hidalgo, se les estaban dando estufas, como dice, estufas eficientes de leña. No pude encontrar una, digo, sí las conozco, no la pude encontrar, pero más o menos es como la que les muestro, que les puse aquí. Eso hace que la leña se quede concentrada, encerrada y que salga por un tubo hacia arriba y que las emisiones pues salgan hacia arriba. Digo, siguen contaminando al ambiente, pero ya no nos contaminan tanto a nosotros con enfermedades pulmonares
obstructivas crónicas, ¿sale? Entonces, de hecho, el gobierno ha hecho esa parte para entregarlos a las poblaciones de áreas rurales para precisamente evitar que sigamos con enfermedades propias del sistema respiratorio. Digo, vamos a seguir contaminando, pero ya no vamos a evitar cierto tipo de enfermedades, ¿sale? ¿Quién habló por ahí? De hecho, también se pueden prevenir muertes por intoxicación del CO2. Sí es, efectivamente, Gerardo, el dióxido de carbono cuando se almacena en un área completamente cerrada, pues nos causan intoxicaciones con dióxido de carbono y pues la muerte en algún determinado momento con tanto dióxido de carbono. Digo, como estamos al aire libre no nos mata el dióxido de carbono, pero sí nos causa enfermedades. Si lo encierro, sí me va a matar ese dióxido de carbono. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, chicos, hasta el momento? No hay dudas, no hay preguntas. Dicen que no por acá. Mueve la cabecita que no. Ok. Déjenme tantito. Muy bien. Bueno, vamos a descansar 4 minutos para que se despejen tantito y nos conectamos de nuevo ya los últimos 20 minutos, tal vez 15, de la siguiente clase. Entonces, nos conectamos justo a las 3:20. Vayan al baño, despéjense, tomen agua y ahorita nos volvemos a ver, chicos. Sale, vale. Ahorita los veo en 4 minutitos.